Buenas noches. Mi nombre es José Pinto, integrante del grupo número 3 con el licenciado Omar Calle. En esta grabación vamos a realizar una exposición acerca de la temática didácticas en el aula, donde nosotros vamos a identificar la conceptualización de la didáctica educativa, las diferencias entre didáctica, currículum y pedagogía, los modelos didácticos, las fortalezas y habilidades de la didáctica en la enseñanza. Para ello nos vamos a enfocar en la primera diapositiva, que es la didáctica. No es más que la ciencia y el arte de enseñar por medio de las estrategias y procedimientos. Tienen elementos esenciales como es el estudiante, cumplir los objetivos y los métodos a trabajar. Su clasificación son en dos: la técnica y la ciencia aprobada, mientras que la división de la didáctica son didáctica general, la didáctica específica y la didáctica especial. La didáctica general se define en métodos de enseñanza analizando entre los objetivos de las clases y las capacidades de los alumnos. La didáctica específica se enfoca en normas y métodos para el aprendizaje de una materia. Y la didáctica especial tiene en cuenta el desarrollo y las características del alumno de manera que se personalice la enseñanza. Para ello, nosotros nos hemos enfocado en tres objetivos acerca de la didáctica. El primer objetivo es llevar a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como educación, hacer la enseñanza y por consiguiente el aprendizaje más eficaz y aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, psicología, sociología, filosofía que puedan hacer la enseñanza más consecuente y coherente. La didáctica no es más que un trabajo en equipo entre el alumno y el profesor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a identificar las formas de cómo vamos a realizar este proceso docente educativo, que no es más que la planificación, organización, desarrollo y control. Para ello vamos a utilizar métodos que nos van a dar como objetivos el sistema de principios didácticos. Ahí nosotros nos enfocamos y catalogamos que la didáctica no es más que la instrucción, enseñanza en la educación. ¿Con qué medios? El principal es la evaluación o la retroalimentación a través de consultas, encuentros, ejercitación. ¿Y qué nos va a dar como objetivo? El conocimiento de los contenidos y habilidades y valores aplicando las formas. La didáctica se divide en tres: didáctica general, didáctica diferencial y didáctica específica. La didáctica general son los principios y normas generales para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los objetivos educativos. Didáctica diferencial se aplica a situaciones variadas de edad y características de los estudiantes, permitiendo hacer las adaptaciones a cada paso en particular, mientras que la didáctica específica aplica las normas didácticas generales al campo específico de cada materia. ¿Qué vamos a tener como resultado? Como resultado vamos a utilizar una descripción didáctica acerca de objetivos, destinatarios, tiempo de trabajo, competencias, instrucciones y coherencias. El segundo punto son las diferencias entre didáctica y currículum y pedagogía. Son los conceptos básicos más generales sin los cuales carecerían del valor de leyes y los principios de la pedagogía. Las características fundamentales de la pedagogía son cinco: lo que es la educación, la enseñanza, la pedagogía, la inducción y el aprendizaje. ¿Qué es la pedagogía? Es el saber propio de las maestras o maestros, es el saber que les permite orientar a los procesos de formación a los estudiantes. Ese saber que se nutre de la historia, que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se constituye diariamente en la relación personal o colegiala sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con los alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para conseguir el desarrollo humano y la construcción de ciudadanía a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar. ¿Qué nos va a dar como resultado? Aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir. ¿Qué es la enseñanza? Es el conjunto de procesos que promueven, desarrollan y fortalecen las facultades de los estudiantes y de los docentes para aprender a enseñar, y efectivamente implica una comunicación mediática realizada en un primer momento.
por el docente formador entre los estudiantes y con las fuentes de conocimiento, los objetivos de estudio, los procesos de comunicación y las facilidades o recursos para el aprendizaje. Para ello, nosotros catalogamos de 5 maneras lo que es el aprendizaje según filósofos en la educación, como es el conocimiento del contenido, el conocimiento didáctico, el conocimiento curricular, conocimiento del contexto y el conocimiento pedagógico. Uno de los actores principales del proceso de enseñanza es el maestro, por lo cual Schulman en 1986 propone una categoría del conocimiento del docente. ¿Y qué es el conocimiento del contenido? Se refiere a la cantidad de contenido temático y organizado que el maestro tiene en su mente sobre la disciplina a enseñar. El conocimiento del contenido no se limita solo a conceptos o simple dominio de un tema. Este acerca al maestro a tener y a entender en sí mismo un conocimiento estructural. Mientras que el conocimiento del contexto educativo responde a conocimiento que el docente adquiere en la interacción con el contexto educativo, el cual es supremamente importante, pues aterriza las prácticas pedagógicas a las necesidades, intereses, expectativas y características de los estudiantes. Conocimiento del contenido pedagógico. El conocimiento que va más allá del tema, de la materia, que se llega a la dimensión del conocimiento del tema de material para la enseñanza, según Schulman en 1987, página 9, el conocimiento del contenido pedagógico facilita y acerca a maestros y maestras a tener una mejor representación e ilustración de los contenidos disciplinares a enseñar en cada saber. Schulman, Wilson, Pamela Grossman y Anna Richard introducen el término conocimiento pedagógico del contenido a la terminología del área de la formación docente. Para Schulman y sus colegas, el contenido pedagógico representa la intersección entre los conocimientos del contenido y pedagógicos que permiten al docente una comprensión más amplia del cómo organizar, representar y adaptar distintos temas a los diversos intereses y capacidades de los estudiantes. El conocimiento de la enseñanza. Las enseñanzas de las materias se fundamentan en un conocimiento de las materias y en el conocimiento didáctico del contenido de las materias. El conocimiento consiste en cómo hacer accesibles a los estudiantes e incluye un conocimiento de los problemas de comprensión con los que los estudiantes se enfrentan a un conocimiento de los ejemplos, representaciones, analogías que pueden utilizar el maestro para facilitar la adquisición del aprendizaje. Para ello, la enseñanza tiene características simultáneas que nosotros estamos poniendo cada día como docentes en el diario vivir del estudiante y el docente, como son herramientas, el horizonte, el espacio, el sistema, el tiempo, la acción, el campo. El currículum y su plan de acción. La tarea de un profesor no se sabe exclusivamente en seguir un libro como texto guía, sino la de ofrecer experiencias ricas del aprendizaje mediante diseños curriculares cuidados y coherentes. Darling Hammond en el 2005 plantea que el currículum como las experiencias de aprendizaje y las metas que los profesores deseamos alcanzar en nuestra planificación y el desarrollo de la enseñanza, teniendo presentes las características de los estudiantes y el contexto de la enseñanza. Julia, en 1993, en la misma línea de Darling, Hammond considera que los profesores son los verdaderos agentes del cambio, pues ellos no son los que realmente manejan la construcción de la clase social a partir de las expectativas y oportunidades del aprendizaje que proporcionan a sus estudiantes y a partir de las exigencias curriculares que ejercen sobre ellos. El currículum debe permitir una formación integral y funcional y para ello dirigirse a la adquisición de capacidades y competencias de todo tipo cognitivo, psicomotrices, autonomía, equilibrio personal, efectivo de interacción personal y de intersección social y laboral. Entonces los contenidos escolares no se pueden limitar a conceptos. Para ello, los aspectos bases en una instrucción como docente son 4, que es el PI, proceso educativo institucional, el modelo pedagógico, el currículum y el plan de estudio. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso que ayuda al estudiante a reflexionar sobre sus ideas, con el fin de modificarlo si es necesario, proceso metacognitivo como lo conocemos. La autorreflexión y el diálogo debe ser constante entre el docente y el estudiante. En este sentido, el objetivo de la educación es crear las situaciones óptimas para que se dé el diálogo.
Para ello, nosotros nos enfocamos en los factores que intervienen en el aprendizaje, como son cognitivos, los de emoción, los sociales, los naturales y los culturales. Para Vygotsky, desde el comienzo de la vida humana, el aprendizaje está relacionado con el desarrollo, ya que es un aspecto necesario y universal del proceso del desarrollo de las funciones psicológicas, culturalmente organizadas y específicamente humanas. Para ello, el aprendizaje se basa en dos enfoques, como es el intra y el inter. Intra, procesos internos cognitivos, según Piaget, y inter, proceso social de interacción y construcción colectiva, según Vygotsky. Para ello, los docentes debemos tener un amplio conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje, y como señala Brandford, Darling y Hammond y Laplace en el 2005. Centrado en el aprendizaje, es decir, focalizado en el aprendizaje profundo que existe, que los estudiantes realicen procesos de pensamiento complejos y desarrollen procesos mecatocognitivos para llegar a ser autorregulación en el propio aprendizaje. Centrado del aprendiz, es decir, responsable por las exigencias individuales de los estudiantes, sus intereses, talentos, necesidades y bagajes culturales. Esa es la diferencia entre el aprendizaje y el aprendiz. Para ellos, nosotros analizamos las estrategias de la enseñanza acerca del procedimiento, que no son más que los pasos, las operaciones y las actividades del docente en forma reflexiva y flexible. ¿Para qué? Para promover el aprendizaje. El foco del proceso educativo es en base a la enseñanza, a la evaluación continua, que nos da como resultado el aprendizaje. Para ello, los docentes debemos tener un amplio conocimiento, como nos dijo Darling, Laplace en el 2005, y tenemos claro lo que es una diferencia entre el aprendizaje y el aprendiz. Las estrategias del aprendizaje tienen en características, tienen subdivisiones como sus clases y sus usos. Las características son las centradas en el estudiante y de la aplicación controlada, que son las cognitivas, y su uso es al alcanzar el sentido recordatorio, la construcción del saber, lo que es las metacognitivas, reflexiones sobre los modos, satisfacen demandas cognitivas, activan y administran procesos cognitivos. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Los componentes de los componetextos, dominar variables de tarea, dominios de variables de estrategias. Para ello, nosotros tenemos identificado las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje y las evidencias del producto. En las estrategias de la enseñanza es la exploración de los conocimientos previos, acceso a la información, estrategia del aprendizaje, conceptualización, comprensión y la transferencia, mientras que la evidencia y los productos es la evaluación. Luego tenemos el cuarto punto, que es el modelo didáctico. Los modelos didácticos o de enseñanza presentan esquemas de diversas acciones, técnicas y medios utilizados por los docentes, que son los motores que permiten la evolución de la ciencia, representada por los paradigmas vigentes en cada época. Son la puesta en práctica de la representación mental que el educador tiene que la enseñanza en la que intervienen sus teorías implícitas. Estos modelos guían las prácticas educativas de los educadores y forman parte de la pedagogía de base. Según Medina en el 2003, en definitiva, se puede afirmar que un modelo didáctico constituye un marco de referencia sobre el que el diseñador toma el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los modelos didácticos son seis, lo que nosotros manejamos actualmente en la educación: el tradicional, tecnológico, espontaneísta, alternativo, la escuela tradicional y la escuela siglo XXI o escuela nueva. Los tipos de modelos didácticos. Nosotros tenemos el modelo tradicional o transmisitivo, que se centra en el profesorado y en los contenidos, los aspectos metodológicos, el contexto y especialmente lo estudiado, que quedaba en segundo plano. El método tecnológico o modelo tecnológico transmite el conocimiento acumulado con el uso de metodologías activas. Existe preocupación por la teoría y la práctica de manera conjuntiva. Y modelo espontaneista tiene como finalidad educar al estudiado, induciéndolo a la realidad que lo rodea. Lo importante para ser aprendido ha de ser la expresión. Importancia de las destrezas y de las actitudes.
Modelos didácticos alternativos o integradores. Se incluyen modelos que son empleados en la práctica docente, como es el modelo activo situado, caracterizado al estudiante como un ser autónomo y responsable. Aprendizaje para el dominio. El aprendizaje está en la función de aprovechamiento real profundo de cada persona. Modelo contextual. Ofrece un ecosistema cultural emancipado que reconoce la visión de los agentes y aplica modelos totalizados e innovadores, consistentemente con su compromiso transformador. Y el modelo colaborativo se apoya en la vivencia en común del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las subdivisiones del modelo didáctico son espontaneísta, activista, lo cual nosotros podemos identificar en la didáctica es la disciplina de la pedagogía que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los modelos es socrático, que son preguntas que generan nuevas preguntas a base del conocimiento. Activo situado en el docente, colabora el discente, alcance conocimiento. Aprendizaje para el dominio, la relación entre el estudiante, la interrelación enseña resultados. La comunicación interactiva en el docente motiva, explica, lo corrige, el docente repite y tenemos como resultado el conocimiento. Contextual ecológico, la comunidad participa e incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Colaborativo, la corresponsabilidad docente, la indagación del conocimiento. Las didácticas tenemos que tener claro la catalogización que permite la exploración, selección y elaboración de materiales como estrategias didácticas posibles de emplear el saber psicológico y psicopedagógico, aportando modelos socioeducativos. Para ello debemos identificar las fortalezas y debilidades de la didáctica. Como fortalezas hemos hecho un pequeño resumen de lo más relevante que hemos encontrado en esta información, como son los materiales didácticos innovadores y creativos, el uso de las TICs, el dominio del tema, atención e interés de la mayoría de los estudiantes, estudiantes activos y participativos, clases atractivas y dinámicas, adecuadas estrategias de aprendizaje, actitud favorable para escuchar la opinión de los estudiantes, flexibilidad y adaptabilidad para alcanzar los objetivos y motivación constante. Mientras que las debilidades son los imprevistos, la falta del dominio de la conducta, las distracciones por parte de los estudiantes, falta de los materiales, carencia de experiencias docentes, improvisaciones, falta de dominios curriculares, incapacidad para comprender el contexto de los estudiantes e intereses y el mal manejo a insuficientes los recursos educativos que nosotros manejamos en la actualidad. Para concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad, debemos estimular la creatividad de los estudiantes, la participación activa del proceso de apropiación de los conocimientos, la mayor registración del aprendizaje autónomo y el enfoque curricular por competencias. Ahí nosotros estamos aplicando los elementos didácticos al momento de aplicar la didáctica. Ahí nos compartimos una bibliografía donde nosotros hemos podido obtener la información de lo que acabamos de exponer. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros docentes. Les saluda Omar Callevera, integrante del Grupo 3, para el trabajo de esta semana. Los modelos didácticos. Comencemos primero por definir el modelo didáctico, que se refiere a que es la reflexión anticipadora que emerge de la necesidad que requiere el docente o la capacidad para representar en sí cómo plasmar sus actividades y que debido a que este tiene dos entes, tanto el de la planificación previa del modelo en sí, como luego para resumir las actividades y elegir precisamente las mejores experiencias para irlo perfeccionando con el avanzar de la actividad de cada día, ¿verdad? Luego de esto, nosotros tenemos que los diferentes modelos didácticos o de enseñanza en sí representan todas las acciones y diversos medios, técnicas, estrategias que utilizamos los docentes, que vienen a representar los motores que logran la evolución de la ciencia que se representa cada
con cada paradigma diferente que emerge en cada época, ¿verdad? En sí, los modelos son la práctica, la representación mental que tiene cada docente en sus enseñanzas, donde intervienen todas las teorías implícitas. Y según Medina, estos modelos guían la práctica educativa de nosotros los docentes y que forman parte de la pedagogía base de cada cátedra. En definitiva, podríamos incluir que el modelo didáctico constituye el marco de referencia sobre el cual el docente diseña todo su proceso de enseñanza-aprendizaje para llevar a cabo el conocimiento hacia los estudiantes. El paradigma, no podemos dejar de mencionar lo que es un paradigma, ¿no? Un paradigma vendría a ser la matriz interdisciplinaria que abarca todos los conocimientos, creencias y técnicas aceptados por una comunidad científica, esto según Kuhn en el año de 1975, que es una abstracción y el modelo didáctico es un esquema mediador entre la teoría o abstracción y la realidad que se vive en cada comunidad educativa. A partir de los principales paradigmas se establecen los diferentes modelos didácticos que rigen la educación hoy en día. Y el paradigma de la complejidad emergente aporta a los diversos modelos didácticos nuevas visiones, nuevas estructuras, el cual logra precisamente el compromiso de la toma de decisiones desde una perspectiva holística que requiere tener en cuenta la totalidad de los componentes de cada proceso educativo. Entre los modelos didácticos tenemos el tradicional, el tecnológico, el espontaneísta, que se subdivide en alternativo, en la escuela tradicional y en la escuela nueva. Podríamos resumirlos que entre las subdivisiones del modelo espontaneísta tenemos que el modelo socrático, que se refiere precisamente al hecho de que se basa en que el maestro elabore o formule las preguntas respectivas de acuerdo a cada cátedra, para que ésta a su vez genere la curiosidad y dé inicio a nuevas preguntas para que así llegue el conocimiento al estudiante. El modelo activo situado, precisamente es cuando el docente colabora con los estudiantes a través del proceso educativo para que éste logre alcanzar el conocimiento pleno. Aprendizaje para el dominio. Es la relación entre el estudiante y la interrelación con los resultados de enseñanza, aprendizaje que se dan cada día en las aulas. El modelo comunicativo interactivo. Es precisamente cuando el docente explica, motive, corrige, ayuda al estudiante e inclusive logra repetir ciertas pautas para que el conocimiento llegue en forma perfecta al estudiantado. El contextual ecológico, precisamente es cuando la comunidad en general educativa participa e incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que no deja solo al docente en este proceso. Y por último, el modelo colaborativo, que es la corresponsabilidad entre el estudiante y el docente para indagar sobre los diversos aspectos del conocimiento. En forma general, podríamos agregarlo así. El modelo tradicional, precisamente el que se trata de transmitir conocimiento, donde el docente es el ente principal, es el activo y el estudiante solo es un ente pasivo. Hoy en día prácticamente ya hemos cambiado de este modelo tradicionalista en su mayoría de los países e instituciones, porque en este modelo no tomaba en cuenta para nada las opiniones de los estudiantes. En el modelo tecnológico tenemos precisamente algo similar al tradicional, pues tomamos el conocimiento, el currículo, ya los objetivos dados, preparados por expertos y tratar que el docente transmita a través del uso de los diversos medios tecnológicos este contenido hacia el estudiantado. Aquí la única innovación precisamente es el uso de los medios tecnológicos para llevar el conocimiento a los estudiantes. Y el modelo espontaneísta o activista es precisamente el que induce al estudiante que se incorpore al conocimiento, pero a través de todo el medio que lo rodea, incluyendo la expresión oral.
que ayuda a que el estudiante desarrolle las destrezas y sus diversas actitudes. ¿Verdad? Habíamos mencionado anteriormente el modelo socrático, que son una de las subdivisiones del modelo espontaneísta. Es donde el docente, como recalqué, busca la mejor pregunta, la que ayude a armonizar el contenido y las estrategias con las cuales va a llegar al estudiante, guiando el conocimiento para que éste a través de nuevas preguntas siga ampliando el conocimiento precisamente. Se trata de una intensa interacción entre el docente y los estudiantes. El modelo comunicativo e interactivo precisamente ayuda a desarrollar la comunicación mediante las dimensiones semánticas, sintácticas y pragmáticas. Según Kasdan, precisamente este modelo ayuda a manifestar la comunicación en sí en la clase y logra el análisis de las diversas estructuras que participan en ella y el estudio comprensivo de cada lección o temática que se estudia. Y el modelo didáctico alternativo o integrador precisamente convergen todas las nuevas disciplinas para que el docente prepare su clase y logre favorecer la construcción del conocimiento del estudiante a través de las diversas disciplinas que pueden precisamente contener el currículo según el nivel en que se encuentra. Esto logra a su vez el enriquecimiento progresivo del estudiante hacia los diversos modelos que le rodea y obviamente logra entender e interactuar en el mundo como tal. Entre los modelos alternativos tenemos que encontramos también subdivididos en el modelo activo, el aprendizaje para el dominio, el modelo contextual y el colaborativo. El modelo activo precisamente tiene ciertas características del modelo tradicional, como que podría ser la evolución del modelo tradicional, donde sí predomina precisamente ahora lo nuevo es que el estudiante es el protagonista de su aprendizaje. Se muestran sus intereses, se toma en cuenta el estudio de diversas singularidades del aprendizaje de cada estudiante, se permite la autonomía y la libertad individualizada, la expresión de los estudiantes precisamente es aceptada para lograr precisamente despertar el interés y captar los diversos conocimientos académicos. Según Stern y Hoover en el año de 1977, dice que en este modelo se caracteriza porque el estudiante es un ser autónomo y además responsable, toma las decisiones y las tareas que mejor responden a su condición vital para aprovechar los diversos escenarios y las experiencias del diario vivir. En el modelo de aprendizaje para el dominio, según Carroll en 1963, establece que el aprendizaje está en función del aprovechamiento real y profundo de cada persona hace del tiempo que predispone, ¿verdad? Hace que el estudiante en sí desarrolle en forma cognitiva lo que requiere de acuerdo a lo que tiene a su alcance en ese momento, sin dejar de lado la comunicación y comprensión verbal, el estilo de aprendizaje, que es muy diverso, como lo sabemos hoy en día, y las variables afectivas que pueden estar inmersas en el entorno. El estudiante cada vez afianza su imagen positiva precisamente por ir avanzando en las diversas actividades, en el desarrollo de las destrezas y lograr así el pleno dominio de las competencias mediante la calidad de tareas realizadas en la actividad docente-discente. En el modelo contextual, precisamente, el educador dispone de la rica pluralidad en la que debe seleccionar y trabajar con el conocimiento previo de los estudiantes, precisamente para que la aceptación crítica y justificada, respetando las diversas identidades culturales que se mezclan en nuestro entorno, para lograr precisamente la tolerancia hacia los demás, el conocimiento de las más genuinas y ricas identidades de nuestros diversos países con sus propias culturas, para lograr así la Escuela Intercultural de la Paz. En este modelo sociocomunicativo, los más amplios y expresivos modelos ecológicos contextuales, ¿verdad? Precisamente como el respeto al medio ambiente, forman parte importante porque precisamente el ser humano aprende a convivir y a respetar el entorno en que se encuentra. Aquí tenemos un pequeño esquema precisamente donde resaltamos las ideas más importantes de cada modelo ya mencionado anteriormente. El modelo activo situado se caracteriza
por el estudiante autónomo, responsable, que toma decisiones y las tareas que ayudan a su condición vital para aprovechar cada escenario en que participa. El aprendizaje para el dominio, precisamente, logra que la función del aprovechamiento real y profundo que cada persona hace del tiempo. La biografía cognitiva, el conocimiento en sí del estudiante es lo verdaderamente valioso para alcanzar el aprendizaje del dominio. El modelo contextual precisamente ofrece un ecosistema cultural emancipador que reconoce la visión de los diversos agentes y aplica modelos totalizadores e innovadores, consciente de su compromiso de transformar nuestra realidad precisamente. El modelo colaborativo se apoya precisamente en la vivencia en común en este proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñado y desarrollado como un espacio que implica la correflexión entre educadores y educandos. De estos entre sí, en cuanto el autor participa, forma una parte personal con su entorno y con su equipo de trabajo. Están mezclados precisamente la colaboración del estudiante, sí, del modelo colaborativo del estudiante y del docente, precisamente porque se le permite la responsabilidad al estudiante de que participe en sus conocimientos, vaya elaborando día a día y conociendo un poco más. Precisamente dicen, es la representación de la actividad de enseñar como una práctica colegiada, interactiva y en equipo, con funciones compartidas, tanto del educador como de los estudiantes. Ambos son agentes responsables y protagonistas de la acción transformadora, ¿verdad? La colaboración se apoya precisamente en la vivencia común del proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñado y desarrollado como un espacio de implicación y correflexión entre ambos. De esta forma, entre sí, ambos son autores de su formación personal, ¿verdad? Que es lo que más se requiere hoy en día. Para poder explicar fortalezas y debilidades de la didáctica, primero recordemos que la didáctica permite la exploración, la selección y la elaboración de materiales como las estrategias posibles que podamos usar los docentes. Entre ellos, amplía el saber psicológico y psicopedagógico que aportan los diversos modelos socioeducativos. Entre las fortalezas que podríamos encontrar nosotros en la didáctica o la enseñanza en sí, tema en sí por el docente, la atención e interés de la mayoría de nuestros estudiantes en las diversas aulas de clase. Estudiantes en sí activos y participativos en su gran mayoría, que las clases sean dinámicas y atractivas. Ser flexibles y adaptar los logros de los objetivos y la motivación constante para nuestros estudiantes. Esas serían las fortalezas, pero también podemos encontrar las siguientes debilidades. Los diversos imprevistos que a veces no los podemos manejar pues, 100% y prevenir los docentes. La falta del dominio de la conducta de nuestros estudiantes o las diversas distracciones en sí por parte de nuestros estudiantes. La falta de los materiales y recursos en el aula. La carencia de experiencia docente a veces también es un inconveniente, una debilidad. La improvisación por parte del docente. La falta de los dominios curriculares para establecer bien la cátedra, la incapacidad para comprender el contexto de nuestros estudiantes y sus intereses al momento de impartir nuestra cátedra, y también el mal manejo o insuficiencia de fondos que se dan en el Ministerio de Educación en los diversos países. No podemos olvidar y que no es posible concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje en los tiempos actuales sin que nosotros los docentes motivemos la creatividad de nuestros estudiantes, su participación activa en este proceso para que se apropien del conocimiento y la mayor ejercitación en el aprendizaje en forma autónoma y en el enfoque curricular por competencias, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que los métodos de enseñanza que actualmente todavía se utilizan algunos docentes son muy tradicionalistas y que en ocasiones no preparan a nuestros estudiantes para resolver problemas en la práctica diaria y en la actualidad.
y como consecuencia no conducen a la formación de las principales competencias que tanto necesitan nuestros jóvenes hoy en día. Por lo tanto, es necesario lograr un aprendizaje significativo que desarrolle las competencias de resolver los diversos problemas y un aprendizaje vivencial e integrador que tenga como punto de partida precisamente la vida real de nuestros estudiantes, para así modelar en nuestras aulas de clases los diversos problemas que existen en nuestra sociedad y simular los debidos procesos que rodeen su conducta cotidiana, la cual exige precisamente concebir a la pedagogía como una ciencia en nuestras aulas en forma diaria. Compañeros, esto ha sido precisamente la exposición por mi parte, los que formamos el grupo 3 para esta semana. Muchas gracias. ¿Qué tiempo, compañera? Uy, 20 minutos, más o menos. Me excedí. Uy, no le escucho, coleguita. ¿Es el mío o el suyo?